Eh, bueno, hoy, como siempre digo, para terminar la semana académica, vamos a realizar un tema muy interesante de voluntades anticipadas. Yo le contaba a la doctora que hacía algún tiempo creo que no tocábamos este tema. Es bien interesante en nuestro campo, en nuestra especialidad toca mucho y, y bien. Doctora María Alejandra Valero, Alejita, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Valero, soy residente de Medicina Familiar de la Universidad Javeriana de Cali, médica de la Universidad del Rosario, y hoy vamos a hablar de un tema que es voluntades anticipadas. Entonces, prendo este micrófono y lo dejo apagado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, pues primero les traía una pregunta como para empezar el tema. Yo sé que probablemente muchos de los que estamos acá están sensibilizados frente a las voluntades anticipadas, otros no. Incluso se van a sorprender ahorita con un estudio donde la población de médicos, la mayoría de hecho, no están sensibilizados con esto. Entonces, la pregunta es si sabían que ustedes tienen derecho a expresar su voluntad y tomar decisiones al final de la vida frente a las decisiones o los procesos de tratamiento que quieren recibir al final de esta. Y para como ambientar un poco el tema, quería que vieran esta escena, este video. Antes de comenzar, pues ya hablar de este tema, esperen. Here's the reality. We're all going to die. Everyone standing in this room is going to die one day. And it's good to have a little bit of a say in how. We want to make sure that she knows that we've explored all the options. Every day, people are attached permanently to machines. My concern is we're going to cause more suffering without likely benefit. The other approach is let her pass naturally. It would feel like murder to pull her life support. I had to make the decision for myself. Then take me off, and if I bring on my own, then that's fine. That's God will. Amen. How would you feel if you were not getting better on a breathing machine? I don't want to be on a breathing machine. It's his decision, but I don't want to see it done. We're going to support you through this. Let her fast started. She will wake up from this in a meaningful way. Knowing at some point you got to get to that reality. Now it's here. Bueno, este es un documental que está en Netflix, es sobre precisamente voluntades anticipadas y pues para comenzar, primero pues lo que como comentaban les decían en el video, en algún momento todos los que estamos aquí vamos a morir, ¿sí? De alguna forma, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero tenemos la posibilidad de en el momento que tengamos una enfermedad terminal, avanzada, que sea incapacitante, y que no podamos tomar decisiones en ese momento pues, a fin de vida, tengamos un documento que nos permita hacerlo. Entonces, quería también traer unos términos un poco sobre bioética, pues también para hablar un poco del tema, y es tener en cuenta la distanasia. Entonces, la distanasia se define como la prolongación innecesaria del sufrimiento, prolongando la vida sin tener en cuenta la calidad de vida del enfermo. Hay otros términos para hablar de distanasia, o sea, es como la oposición a la muerte o el distanciamiento terapéutico, y la ortotanasia sería lo contrario, que es a donde queremos llegar, que es permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto o cuando deba ocurrir. Los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento sin alterar el curso de la enfermedad y por lo tanto que ocurra la muerte. Es decir, cuando nosotros procuramos por la ortotanasia, estamos procurando una muerte digna, ¿sí? Y respetando pues así o sea, no solamente buscando en salvar la vida, sino respetando la muerte como parte de nuestro proceso. Y acá no sé si en algún momento se pudieron ver, no traje ese videoclip, pero es un video donde está una adulta mayor que fallece y los médicos quieren reanimarla bajo toda costa, entonces se forma una guerra entre la muerte y la adulta mayor. ¿Es ese video? Sí. Es muy lindo, no lo traje porque es bastante largo, pero se los recomiendo. Y es un caso pues de distanasia, que es lo que debemos evitar y como médicos pues siempre procurar por el bienestar de nuestros pacientes. Un poco de historia, entonces esto
es en Estados Unidos, pasó en Missouri. Es un caso emblemático el de Nancy Cruzan. Fue una paciente que a los 24 años tuvo un accidente de tránsito y quedó en un estado vegetativo por más de 10 años. La familia quería detener los tratamientos de soporte vital para que ella pudiera morir. Sin embargo, los trabajadores del hospital se negaron a hacerlo sin una orden judicial y este caso finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia pues, en Estados Unidos y fue uno de los primeros casos en donde por primera vez se reconoció la libertad a prescindir del tratamiento médico no deseado o innecesario, útil o pues que genere más sufrimiento. En Colombia, también, bueno, la historia también es diferente, o sea, hablar de voluntades anticipadas pues puede parecer en este momento como algo muy normal, pero realmente llegar a hablar de esto ha tenido una gran trayectoria. De hecho, hasta apenas el 2018 tenemos el documento como tal de voluntades anticipadas. Previamente a esto no estaba y la ley pues no lo contemplaba de una forma tan precisa. La ley de 1733 del 2014 fue una de las primeras leyes que habló sobre la regulación del cuidado paliativo y los derechos de los pacientes al final de la vida. Posteriormente, en la resolución 1216 del 2015 y la 0825 del 2018, se habla ya de muerte anticipada, eutanasia y también su regulación en adolescentes y niños. O sea, esta resolución fue como una regulación para implementar la ley 1733 del 2014. Más adelante, la resolución 2665 del 2018, que es el documento de voluntad anticipada, y están otras resoluciones donde nos hablan, que es la 229 del 2020, en donde hablamos ya de la adecuación del esfuerzo terapéutico, y la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, una modificación, pero esta es en relación a los cuidados paliativos, no a la que ya existía. Y la resolución de eutanasia también en adolescentes y niños, que fue la 826 del 2018. La ley 1733 del 2014 de cuidados paliativos tiene el nombre de la ley Consuelo Devi Saavedra. Esto fue un caso también emblemático en Colombia. Ella era la esposa de en aquel entonces un magistrado. Ella tuvo un accidente de tránsito y también quedó en un estado vegetativo persistente. Y en esta ley pues, se regulan los servicios de cuidado paliativo para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad o enfermedades que generen un alto impacto para la calidad de vida. Se manifiesta entonces el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y que no representen una vida digna para el paciente. O sea, aquí se plantea el inicio de lo que es una voluntad anticipada, pero hasta esta ley no sabíamos cómo se realizaba, ¿sí? Cómo se debía hacer de una forma pues, legal y cómo debíamos actuar frente a esto. En esta ley, bueno, también plantean todo el tratamiento de cuidado paliativo, el tratamiento integral para el manejo del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo un aspecto, una visión biopsicosocial de los pacientes, evaluando aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. El primer documento, la primera resolución que se hizo para el documento de voluntades anticipadas fue en el 2015, y en este documento, pues reglamentaba, esta resolución reglamentaba el documento, pero solamente por medio de notaría, ¿sí? Entonces, era como la única forma de realizar este documento. Por esta razón, ya que pues, generaba una gran barrera pues, a la accesibilidad de este documento por la notaría, ya que tenía mayores costos, implicaba mayores trámites para los pacientes, esta resolución fue derogada y la que está en vigencia es la resolución 2665 del 2018, que es la que les voy a hablar en esta charla. Entonces, en esta resolución entonces, nos hablan del derecho fundamental a morir con dignidad. Entonces, habla de las facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad al final de su ciclo de vida, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de su muerte. Y este derecho no solamente se limita a una muerte anticipada, eutanasia, sino comprender la muerte como un proceso pues, integral, incluyendo pues, los cuidados paliativos. Antes de empezar, entonces, cuando pues, les quiero hablar de los derechos de los pacientes, ya que cuando nosotros tenemos un paciente que quiere solicitar un documento de voluntad anticipada, este documento es como si fuera un consentimiento informado. Entonces, el paciente tenemos que brindarle esa información, ya que está dentro de sus derechos. Entonces, pues se los voy a
mencionar textualmente, estos son los que están escritos en esta resolución, estos son los derechos con respecto al cuidado paliativo, ¿sí? Primero, hacer el eje de la toma de las decisiones, a ser informado sobre la red de la prestadora de cuidados paliativos, de su IPS, a recibir información sobre el derecho al final de la vida, también tiene el derecho a decidir si quiere o no ser informado frente a cualquier situación en su enfermedad, bien sea el diagnóstico, pronóstico, la situación final de vida, tratamiento o el plan de cuidados. Derecho también a negarse a lo fútil o las medidas desproporcionadas, a solicitar adecuación de esfuerzo terapéutico, también a tener rechazo terapéutico. El rechazo terapéutico es diferente a la adecuación del esfuerzo. En el rechazo terapéutico el paciente está rechazando algo que podría ser beneficioso para él. Un ejemplo, por ejemplo, no sé, en la pandemia, ¿sí? muchos pacientes se negaron a la intubación orotraqueal, ¿sí? Consideraban que ese tratamiento no era digno para lo que ellos consideraban pues, como su estado de salud o el fin de vida. Entonces, en este caso es un rechazo terapéutico, porque el caso de que hubiera tenido esa intubación orotraqueal tenía más probabilidades para vivir, ¿no? ¿Sí? O sea, dentro de la... pero tener en cuenta eso. Bueno, ser informado sobre la objeción de conciencia de los profesionales también. Acordémonos que nosotros tenemos dos escenarios en donde podemos tener objeción de conciencia, que es el aborto o la eutanasia, pero siempre que tengamos objeción de conciencia, no significa que no debamos brindarle al paciente la guía o la información para que continúe con ese proceso, ¿sí? De hecho, la objeción de conciencia se debe hacer al final. O sea, al médico que le llegue el proceso al final por ejemplo, el que va a realizar la eutanasia o el aborto, ¿sí? Por ejemplo, el ginecólogo que la va a realizar, él hace en ese momento la objeción de conciencia y se remite el caso a un médico que sí lo quiera realizar. Pero no se puede hacer desde el comienzo del caso, del proceso, exacto. Siempre se debe garantizar que el paciente pueda tener acceso a la ruta de atención. También también tiene derecho a decidir dónde quiere fallecer y los ritos que se quieren realizar dependiendo de su religión o sus creencias, a recibir asistencia espiritual acorde a las preferencias, a ser informado, a suscribir el documento de voluntad anticipada, que es de lo que estamos hablando, y también a ser informado sobre la existencia del mismo. Eso es uno de los derechos de los pacientes. Dentro de los deberes del paciente está informar que tiene un consentimiento o un documento de voluntad anticipada. Traje este estudio para contextualizar un poco de lo que se conoce en Colombia. Es un estudio que no es tan grande, una muestra de 553 participantes. Este es un estudio que hicieron en la revista, que lo publicaron en la revista colombiana de anestesiología, y participaron 6 sociedades científicas, que está, SCARE, la Asociación de Cuidados Paliativos, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Hicieron una encuesta, o sea, el objetivo de ellos era describir los conocimientos y las experiencias frente al derecho a suscribir este documento en profesionales de la salud en estas 6 sociedades científicas, y también indagar sobre las barreras para la aplicación de este mismo documento en la práctica clínica. Fue un estudio que fue descriptivo, de corte transversal, y hicieron unas encuestas que enviaron por los diferentes medios de comunicación de estas 6 sociedades, en donde hicieron cuestionamientos la encuesta sobre el documento de las voluntades anticipadas, las experiencias médicas y experiencias personales que hayan tenido estos médicos sobre el documento y las posibles limitaciones para su aplicación. Entonces, la pregunta que yo les hacía al comienzo parecía que fuera muy obvia en una población que esté sensibilizada, pero nos damos cuenta que en los resultados de este estudio hubo una participación muy poquita, fue casi el 4%, pero pues ellos esperaban más, pero pues al final pues terminaron participando solo 533 personas. Ellos, en la primera pregunta cuestionaron el conocimiento de los profesionales de la existencia de este documento. Entonces, sorprendentemente, pues uno creería que todos sí lo conocen. Obviamente las personas que trabajan en dolor y cuidado paliativo están más sensibilizadas, y el 77% respondieron que sí conocían el documento, un 22% que no. Los profesionales de salud que trabajan en una unidad de cuidados intensivos, 83% respondieron que sí, 98% que no, o sea, bastante alto.
Y en quirófano y pues en anestesiología, un 25% conocían este documento. Bueno, también se les preguntó sobre si conocían, o sea, no solo si conocían el documento, pero si además conocían los requisitos para suscribirlo. De los servicios de dolor y cuidado paliativo, un 35% sí los conocían. En cuidados intensivos un 62%, en anestesiología un 19%, y importante, en unidad de cuidados intensivos un 65% no conocían cuáles eran los requisitos, y de hecho esa es la población que más ve pacientes en fin de vida, pues dolor y cuidado paliativo, claro, pero también en unidad de cuidados intensivos en donde se realizan estos procedimientos que muchas veces se pueden considerar que son futiles o que son desproporcionados, pues según el caso. María Alejandra, perdón un momentito, Sí. regresa. Estos datos son de los que sí conocían que existía el documento. No. ¿O es en general? En general, Ah, sí. Fue una encuesta donde le preguntaron, hicieron todas las preguntas, entonces ya. Sí, pero mira de esas No. encuestas de si usted responde Sí. en base a... no era toda, o sea, cada pregunta era un ítem, una variable independiente. Bueno, el número de pacientes que entregaron un documento de voluntad anticipada en el último año, en el año que se hizo este estudio, entonces, o sea, 75% ningún paciente, o sea, es bastante alto. O sea, lo que nos dice esto es que el desconocimiento de este documento es bastante alto en nuestra población. Solamente un 18% de 1 a 5 documentos de voluntad anticipada, o sea, es muy poquito. La percepción de los profesionales de salud del número de documentos de voluntades anticipadas después de la reglamentación o de esta resolución del 2018, entonces consideraban que sí cambió algo, porque como les comentaba antes, cuando era en el 2015 solamente se podía hacer por medio de una notaría, lo que generaba una limitación al acceso, pero con el cambio de la resolución a la del 2018, ya les voy a comentar cuáles son todas las vías que hay para poder suscribir el documento. Entonces, esto pues en teoría uno pensaría que debería como que abrir un poco la percepción sobre este documento, pero vemos que el 77% contestaron que seguía igual. En cuanto a la disposición de los profesionales de la salud a respetar el documento, si bien sabemos es un documento que tiene un sustento legal, entonces debe ser respetado, es un deber de nosotros respetarlo, es igual que un consentimiento informado. Y entonces de unidad de cuidados intensivos el 20% respondieron no, en unidad de anestesia el 11%, pero pues igual vemos que sí, la mayoría respondieron que sí estaban en disposición a respetar el documento, debería ser el 100%. En cuanto a las experiencias de los profesionales frente a este documento, entonces se les preguntó si ellos tenían un documento de voluntad anticipada y el 88% respondió que no, y si tenían una persona delegada o si habían hablado con alguien del tema y tenían una persona que quisiera tomar decisiones por ellos al final de vida, el 60% respondió que sí. ¿Sí? Listo. Entonces, como tal, entonces, ¿qué es este documento? Entonces, es un instrumento que le permite a la persona participar de la toma de decisiones relacionadas consigo mismo en el cuidado o atención de salud en el caso de que se encuentre incapacitado o limitado para proyectar su posición o manifestar sus preferencias al final de la vida como consecuencia de un evento en salud que le impidan expresar su voluntad o que tenga una limitación para emitir juicios razonables en esos momentos a final de vida. Esto lo tomé textual pues, de la definición que está en la resolución. Como les comentaba, es un consentimiento informado proyectado en el tiempo. Ellos toman la sentencia C-233 del 2014 de la Corte Constitucional en relación con la voluntad anticipada y lo relacionan, o sea, dicen que es un documento que presenta similitudes con la figura de consentimiento informado, en el sentido que garantiza la autonomía de la persona, expresada de manera libre, consciente, informada y en plena facultad de sus capacidades. Entonces, por eso les digo, es un documento que se debe respetar.
Hay diferentes tipos de consentimientos informados y no solamente para voluntad anticipada, está el consentimiento directo que se da en personas que son capaces y competentes legalmente y que no estén en condiciones de discapacidad o que sí lo estén. De hecho, hay una, ahorita más adelante les muestro, si hay una resolución en donde nos hablan de los consentimientos en esta población. Y están los consentimientos indirectos o por sustitutos, que son las personas que no son competentes o incapaces legalmente de tomar, de firmar un consentimiento informado. Tener en cuenta que todo tiene un límite. Entonces, los consentimientos indirectos son hasta, si no hay un documento de voluntad anticipada y está ese consentimiento indirecto, se debe también siempre procurar por no hacer daño al paciente, ¿sí me entienden? No tomar medidas desproporcionadas, y ahí el juicio de los médicos también tiene importancia. Todavía no está muy esclarecido como qué pasa ahí frente a decisiones a final de vida. Bueno, ¿qué nos permite entonces este documento? A ejercer nuestra autonomía mediante toma de decisiones libres, conscientes e informadas, a rechazar tratamientos en salud, a no recibir tratos inhumanos o crueles que afecten la dignidad y a no ser obligado a soportar el sufrimiento que podría ser evitable. Es decir, a rechazar lo que sea fútil, desproporcionado o innecesario. También nos orienta al cuidado esperado al final de la vida, es decir, a no realizar medidas desproporcionadas fútiles, como por ejemplo extender la vida con métodos artificiales, y también a evaluar cuáles son las preferencias o qué hacer cuando no hay una esperanza de recuperación. Este documento entonces nos permite promover y respetar la autonomía de las personas, reconocer de forma operativa la dignidad, visibilizar una actitud de respeto frente a los pacientes y a respetar la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad de los pacientes. Entonces, por eso es que es muy importante. Porque es importante en nuestro medio y también en las familias. Primero, porque para los trabajadores de la salud nos va a ayudar a disminuir la incertidumbre del equipo en procesos de tomar decisiones o al incorporar criterios en la historia personal o de preferencias y las instrumentaciones del paciente. Nos va a ayudar a tomar decisiones y a quitarnos esa carga y esa responsabilidad que muchas veces tenemos frente a esas decisiones que son tan difíciles. También va a disminuir la carga y los conflictos familiares. Le devuelve la autonomía al paciente y la posibilidad de tomar decisiones y ayuda a la familia a reconocer y respetar las decisiones, ¿sí? Entonces, y también facilita que a los familiares puedan realizar su duelo y no tengan sentimientos de culpabilidad que muchas veces pasan porque creen que lo que están haciendo de pronto no es lo adecuado, o sí, de pronto están generando sufrimiento. O sea, eso es algo muy difícil para las familias cuando tienen que tomar estas decisiones a final de vida de sus familiares. Entonces, si está un documento, les quita esa carga y esa responsabilidad a ellos. Es importante no confundirse que el documento de voluntad anticipada no es un disentimiento, o sea, no es un rechazo de intervenciones o procedimientos que podrían representar un beneficio. Tampoco es una solicitud de eutanasia. La eutanasia tiene un proceso, una vía que es totalmente diferente. Se podría mencionar en el documento, pero no es un documento para pedir la eutanasia. Eso ya tiene otra resolución, otra legislación. En cuanto a las limitaciones, entonces hay una falta de homogeneidad en el proceso, pues hay un alto desconocimiento en Colombia, y empezando porque en Colombia no tenemos un sistema integrado de historias clínicas. Entonces ahí se nos dificulta un poco saber quién tiene o quién no tiene una voluntad anticipada. Por eso es que es un deber del paciente siempre informarlo, o de la familia si existe ese documento. Puede generar confusiones. También la limitación es el desconocimiento de los médicos y los pacientes, el uso del lenguaje jurídico. Eso también es una limitación también pues para nosotros. La falta de claridad sobre cómo acceder a los documentos, la comprensión de la enfermedad y el pronóstico, que muchas veces es difícil darlo, ¿sí? Ni siquiera nosotros muchas veces conocemos el pronóstico de las enfermedades y no podemos con certeza decírselo a un paciente como exactamente esta enfermedad tiene un 10% de... ¿sí? Hay estudios, pero nunca podemos dar una certeza de eso. También la dificultad para los tiempos de ejecución de este documento y las limitaciones sociales también en relación con el entorno social de los pacientes y la familia. ¿Cuáles son las barreras de la aplicabilidad? También se les hizo en este estudio una encuesta sobre cuáles consideraban que fueran estas barreras para los profesionales en Colombia, y consideraron que eran principalmente que no sabían si la institución contaba con un documento de voluntades anticipadas,
que no había una historia clínica electrónica a nivel nacional, tampoco un programa de educación sobre documento de voluntades anticipadas para los pacientes y la falta de capacidad a nivel, las capacitaciones a nivel institucional. Entonces, las preguntas, ¿cuáles serían? Pues siempre surgen muchas dudas. Entonces, ¿quién primero es el profesional más idóneo para suscribir un documento o para informar o educar al paciente? ¿Y cómo se va a incorporar en la historia clínica? Entonces, pues eso es lo que me gustaría también como resolver esas dudas aquí en la charla. ¿Quién lo puede pedir? Entonces, cualquier persona que sea capaz, sana o en estado de enfermedad, no importa en qué proceso de la enfermedad, con tal de que tenga sus capacidades, tenga la capacidad todavía de tomar decisiones y esté en pleno uso de sus facultades legales y mentales, y que tenga total conocimiento de las implicaciones que vaya a declarar en el documento. Pero cualquier persona lo podría recibir. Incluso también esta resolución habla de los adolescentes de 14 y 18 años. Los adolescentes mayores de 14 años también podrían manifestar sus preferencias de forma anticipada en caso de encontrarse con un diagnóstico de enfermedad terminal o una condición amenazante para la vida, que se encuentran en capacidad de tomar decisiones en el ámbito médico, considerando que puede haber pues, un deterioro clínico y global. O sea que también los adolescentes lo podrían hacer. ¿Cuándo se puede suscribir este documento? En cualquier momento, que la persona lo considere necesario. Puede ser cuando ya tenga un diagnóstico de una enfermedad terminal, puede ser ahora, puede ser cuando estén sanos, cuando lo quieran hacer, se puede hacer, y tener en cuenta que esto es un documento que puede tener modificaciones, sustituciones y revocatorias en cualquier momento. O sea, la persona puede cambiarlo, puede quitarlo, puede hacer lo que quiera, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a diferencia de la resolución del 2015, ahora se puede formalizar de 3 formas. Frente a notaría, como se hacía previamente, frente a un médico tratante o frente a testigos, se puede hacer por medio de videos o medios audiovisuales. Pues, cuando lo hace el médico tratante, entonces se firmará el documento con asesoría del profesional médico, quien debe firmar e indicar sus nombres, apellidos, número de registro médico, número de identificación, y no requiere testigos cuando lo hace el médico. En cambio, si se hace por medio de testigos, se requieren 2. Bueno, entonces se puede hacer por medio de video, por medio de un documento también escrito, puede ser grabación, bueno, pero siempre sí o sí tiene que tener la misma información que ya les voy a comentar. ¿Quién no puede ser testigo? Sí, eso es una pregunta importante. Primero, los menores de edad. Segundo, los pacientes que estén en interdicción por encontrarse en condición de discapacidad cognitiva o discapacidad por enfermedad mental. Los que no entiendan el idioma que hable el otorgante, salvo que se encuentre un interés presente. Los condenados a la pena de prisión por más o 4 años por el tiempo de la pena, y en general los que por sentencia ejecutoria estuvieran inhabilitados para ser testigos, personas extranjeras no domiciliarias en el territorio nacional, y personas que tengan una relación laboral, patrimonial, de servicio o otro vínculo que genere obligaciones con la persona que realiza la declaración. Entonces, los traje textuales porque así es como lo dice la resolución, y esas son las personas que no pueden ser testigos cuando se realiza el documento. Hay algunas circunstancias especiales, entonces, por ejemplo, si la persona no sabe leer o no sabe escribir, se le debe leer al paciente el documento, y la firma debe ser por medio de la huella digital. Si no habla el idioma, se debe tener, o sea, por ejemplo, población indígena, se debe tener un traductor. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué debe contener? Entonces, esto, o sea, sí o sí tiene que tener estos 5 ítems. De lo contrario, no sería válido el documento. Entonces, primero, que tenga fecha y lugar de expedición de la expresión de la expresión de voluntad, tenga los nombres, apellidos y el documento de identificación de quien lo manifiesta, la indicación concreta y específica de que se encuentra en pleno uso de sus facultades y libre de toda coacción, y que conoce y está informado de las implicaciones de la declaración a realizar. Tiene que también tener una descripción clara y expresa respecto a las preferencias que quiere frente a su futuro, cuidados a la salud, sobre su integridad física, y la firma del documento por escrito. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me surgía una duda. Entonces, un paciente que llega a urgencias y tiene tatuado, no reanimación. O sea, si el paciente tiene fecha, nombre en el tatuaje con todas las indicaciones, es válido.
¿sí? Pero no es un documento de voluntad anticipada, por ejemplo, es decir, no es reanimación, ¿sí? Eso es como, pues, me causaba esa duda. Okay. Si no, tiene que estar firmado, tiene que estar todo. Si la firma se la ha tatuado también. Así está tatuado, con fecha, lugar de expedición, todo. Sí. Tiene que tener los 5 puntos. Tiene que tener todo en el tatuaje. Si no, no se considera. No. O sea, tiene que tener mínimo estos contenidos. Eso es... Bueno, ahí estuve buscando en diferentes páginas y las EPS tienen documentos de voluntades anticipadas que se pueden diligenciar. Aquí, por ejemplo, hay uno que encontré de Sura y hay otro, pues, eso es de otro hospital en México, pero pues hay documentos que ya están hechos, solamente es como llenarlos y firmarlos. Y todas las instituciones, las IPS, deberían contar con un documento. Y este documento nosotros lo realizamos, lo firmamos en físico y eso debería estar anexado a la historia clínica, ¿sí? Puede ser por escaneado o ¿sí? Siempre con foto y anexado a la historia clínica siempre. Bueno, entonces también me surgía la duda, bueno, entonces, ¿qué temas podemos hablar en este documento? ¿Qué vamos a incluir? Entonces, son temas relacionados con el fin de vida, con donación de órganos, también sobre el cuidado y otros aspectos que la persona considere importante. Entonces, traje varios ejemplos, si a ustedes se les ocurren algunos otros también, traje varios. Entonces, primero, si la persona quiere o no recibir cuidados paliativos, ¿sí? La solicitud de eutanasia se puede escribir, pero no es un documento para solicitarla, porque eso es otra vía. Tiene que cumplir con requisitos legales para ese fin, ¿sí? No cualquier persona en ese documento puede decir, quiero eutanasia, no. Pues puede solicitar, o sea, decir como que eventualmente sí, pero cuando ya la vaya a solicitar es otro proceso totalmente independiente. Pues. La solicitud de readecuación de los esfuerzos terapéuticos. Si quiere el paciente al final de vida una sedación paliativa, una sedación terminal, recordemos que la sedación paliativa es cuando se realiza cuando hay síntomas que son refractarios y la terminal es más que todo en pacientes que están en fin de vida o en agonía. También al rechazo de medidas desproporcionadas, que sean invasivas o no. Se puede escribir en el documento si quiere no iniciarlas o suspenderlas en el caso de que ya las tenga. Aspectos específicos de tratamiento que son bastante controversiales en paciente paliativo, que es la hidratación y la nutrición. Sabemos que pues, la alimentación no tiene mucha evidencia, pero si el paciente lo desea en su documento de voluntad anticipada, tocaría respetarlo. La adecuación también terapéutica. También el deseo de ser informado sobre su enfermedad y las intervenciones médicas, a aceptar o rechazar el uso de medidas invasivas de cualquier procedimiento que esa persona considere que es lesiva para su dignidad. Entonces hay que poner cuáles, por ejemplo, cuando tuvimos en la pandemia que estuvimos con las unidades de cuidados intensivos llenas y sí. En este caso, por ejemplo, ellos podían tener un documento donde decían no quiero intubación, no quiero reanimación. La decisión de morir en el ámbito hospitalario o domiciliario y con quién quieren morir también. Si quieren recibir acompañamiento religioso o espiritual. El acceso de terceros a los datos personales o a la historia clínica. También a participar o no en proyectos de investigación. Y la donación de órganos, si bien se puede escribir en este documento, pues hay una ley que es la 1805 del 2016, en donde se presume que todos somos donadores de órganos, pero se podría escribir en el documento que no quieren serlo. También el acceso o no a la información de su caso clínico y se puede también escribir quiénes consideran que sean la persona más idónea para que tome las decisiones por usted en el caso que usted no pueda hacerlo. O sea, se puede escribir pues a un tercero. Algunos ejemplos, hay muchísimos más claramente, pero pues algunos ejemplos de enfermedades a tener en cuenta y pues enfermedades de interés en donde podríamos informar al paciente sobre el derecho que tiene a suscribir este documento, que sería, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, pacientes con EPOC, con falla cardíaca, con ELA, cirrosis hepática, VIH, enfermedad renal terminal, pacientes con cáncer. Entonces, como enfermedades hay muchísimas más, pero pues para tener en cuenta que, por ejemplo, en estos casos es importante que el paciente lo tenga, pues porque muchas veces el desenlace de la enfermedad no es pues, el deseado. ¿Cómo dar asesoría médica? Entonces, tener en cuenta que, claro, nosotros también somos humanos y tenemos nuestras propias percepciones, pero tener en cuenta que lo que puede ser digno para mí no va a ser digno para la otra persona. Entonces, siempre respetar eso y siempre tener en cuenta que también las cosas pueden cambiar. Somos seres dinámicos que cambiamos de pensamiento y estamos en constante cambio. Entonces, lo que podemos considerar importante en este momento puede cambiar en el tiempo.
Entonces también tener eso en cuenta. Y necesario también comprender la naturaleza y las consecuencias de cada uno de los contenidos que se registran en el documento y explicarle pues a los pacientes. Tener en cuenta, ya les mencioné, que es modificable, es reversible o anulable y pueden cambiar de opinión, ajustarlo, modificarlo o anular el documento en cualquier momento que lo deseen. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Entonces está la ley 1996 del 2019, en donde se hablan de las medidas específicas para la garantía del derecho a la persona a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad y mayores de edad. La única diferencia es que se requiere ser formalizada por medio de una notaría, a diferencia de las personas sin discapacidad. Eso es lo que dice acá. Pero con discapacidad de cualquier origen o con... Sí, porque dice. es pues, una persona con la será distinta a una persona específica. Pero yo me imagino que esto tendría que ver con el hecho de que aquella discapacidad mental, por ejemplo, un Down o una parálisis cerebral con compromiso, tiene que ser formalizada en notaría porque no es la persona la que la va a hacer, sino su... Porque ahí sería un consentimiento. No, eso es como si la persona está con discapacidad, pero tiene o sea, es capaz de, o sea, mentalmente de ejercer, de decidir. Pero si no lo está, ya sería, si no tiene consentimiento, si no tiene documento, ya sería un consentimiento indirecto. Y Sí. ahí sería una Pero tercera en este caso, persona que pues, se toma el ejemplo decisiones. de Guita es claro. O sea, si yo es un trauma medular, ¿por qué me va a tocar a mí formalizar si yo de aquí para arriba estoy perfecto? O un ciego o... A mí me generó la misma duda, pero no. No, pero no No me dice parece nada más. pero no está No dice, o sea, yo creo que falta ampliar, todavía hay mucho por esclarecer en todas estas resoluciones. por enfoque diferente. Pero sí, o sea, hay muchos casos que pueden ser ya específicos, sí. Pero eso es lo que decía ahí esa resolución, decía, debe ser formalizada. Sí, todavía leerme, yo la verdad me leí solamente el pedazo como importante, el grande, pero sí toca leer. Pero, claro, pero igual, tampoco porque tendría que ser. Por eso. Pues no dice. No, hay que leerlo, porque no hay que leerlo. Lo que decía era que era formalizada en notaría, pero ¿qué se debe hacer? Entonces, siempre informar al paciente, a los profesionales de salud, siempre indagar sobre la posibilidad de existencia de este documento. Por ejemplo, en cuidados paliativos pues, se suele hacer, o sea, si uno siempre le pregunta si hay un documento de voluntad anticipada, siempre registrar una historia clínica al caso de que sí lo tenga, respetar siempre las voluntades del paciente, y la Superintendencia Nacional de Salud siempre garantiza que se cumplan las voluntades que estén escritas en este documento. Ese es otro estudio que fue publicado en el 2020, en donde es una página en donde las personas pueden inscribirse y diligenciar un documento de voluntad anticipada en Estados Unidos, y encontraron que hubo un aumento en la incidencia después de la pandemia de documento de voluntades anticipadas. Incluso ahí ven que es de verdad bastante, son nuevos usuarios. Entre diciembre del 2019 y abril. Sí, aumentó significativamente el registro de estos documentos. Como 200%. Entonces, claro, ahí en esta época, claro, todo el mundo, la muerte estaba muy cerca, entonces todo el mundo empezó a pensar en qué va a pasar conmigo, porque si tengo COVID y voy a estar hospitalizado, no voy a poder estar con mis familiares, voy a estar solo. Entonces, creo que nos empezamos a cuestionar muchas cosas y este documento empezó a tomar más importancia. Tristemente secundario a una pandemia, porque debería ser desde antes, pero pues fue una consecuencia. Sí, una motivo, pues sí. ¿Qué les preocupaba a los pacientes también hicieron unos cuestionarios, y qué les preocupaba al final de vida? Entonces, ¿qué querían al final de la vida? Entonces, siempre, bueno, estar rodeado de las personas amadas, estar alerta y poder hablar con sus seres queridos, no pasar mucho tiempo con soporte vital, no pasar mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos, no tener dolor, tener tener acompañamiento religioso, vivir el mayor tiempo posible o morir en casa. Entonces, si vemos que para lo que uno considera que es importante para las otras personas no lo es. Entonces, esto puede variar mucho. Pero no hay pues no hubo mucha diferencia antes y después de post-COVID. Y de hecho, vemos que el valor de pues, no hubo
ningún valor significativo, pero pues son como escenarios posibles de deseos de las personas a final de vida. Pero fíjate que tener a las personas amadas alrededor mío era más alta que post. Me imagino que tiene que ver también con el hecho de que si están conmigo los voy a contagiar y de pronto no, se van a morir también. Entonces es posible que sea eso. Sí. Sí, la verdad, es un estudio que tampoco fue pues, tan grande. Me parece muy importante extraer mostrarles cómo después de la pandemia aumentaron el número de documentos de voluntad anticipada. Y finalmente, para terminar, les quería compartir esta página. Esta es la Fundación Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y es una página espectacular, es una fundación súper chévere, en donde tiene muchísima información, hacen cursos, brindan asesoría frente a la firma de este documento, e incluso les voy a mostrar, ellos tienen unos formularios de documento de voluntad anticipada que se pueden descargar de la página, y por medio de asesoría que ellos tienen se puede diligenciar y se puede hacer. Ellos cobran una donación de 100.000 pesos, que es pues como para ayudar a que la fundación se mantenga. Pero pues tiene muchas herramientas que se pueden utilizar, que son útiles. Bueno, eso es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.